Así que bueno, primero gracias a todos por venir. Por ahí sé que hay todavía gente que está en cosecha, bueno, andamos con tareas, pero bueno, gracias primero por venir y bueno, la idea es dar un pantallazo de lo que nos dedicamos. La empresa del Caburé es una empresa que tiene como objetivo la comercialización y distribución de insumos biológicos para la agricultura extensiva. Ese fue un gran cambio que logró en su inicio Benjamín Antonio, el gerente, cuando comenzó llevar un poco algunos insumos que se usaban mucho en la horticultura, llevarlo a la producción extensiva, proponiendo herramientas para aportar sustentabilidad en los sistemas agrícolas. Los insumos que ofrecemos proporcionan importantes beneficios ecosistémicos, partiendo de las necesidades básicas de los procesos naturales del suelo. Obviamente que lo que buscamos siempre es trabajar supliendo las necesidades, manteniendo la sustentabilidad y obviamente los costos. Acá no vamos a hablar de ninguna manera de aumentar los costos o de no ganar plata. Obviamente que todos necesitamos los resultados económicos para seguir en la actividad. Un punto que quiero ponerme de vuelta para yo les voy a acompañar. Yo estoy resfriado, así que me salvó que voy a hablar pero un punto que quiero destacar es el de la mejora continua. Creo que como productores veníamos trabajando mucho en un concepto muy anualizado de la producción. O sea, sembrábamos en invierno, hacíamos un cultivo de 6 meses, sembrábamos en verano, hacíamos otro cultivo de 6 meses, y todo lo que analizábamos de esa situación era la de esos 6 meses. Terminaba la cosecha, cuánto cosechamos, cuántas toneladas, cómo nos fue con los nutrientes del suelo y qué margen tuvimos. Y me parece que lo que empezamos a hacer a partir de ahora es empezar a trabajar, a pensar más en el largo plazo. Cada cosa que hacemos no tiene solamente influencia en lo que pasa en ese año, sino que tiene influencia en procesos posteriores, ¿no? Por eso el concepto de mejora continua. Y es muy importante porque nos permite en algún momento tomar algunas decisiones que si fuera por lo anualizado no las haríamos, ¿no? Que puede ser, cosas como el cultivo de cobertura. Hoy hablamos con él, por ahí uno analiza un cultivo de cobertura y te parece que no va, pero cuando pensás en los beneficios que ese cultivo de cobertura te va a dar en 2 o en 3 o en 4 años posteriores, empezás a cambiar tu dinámica de la toma de decisiones, ¿no? Perdón. No, para eso estamos. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de lo que sería una pastura con unos insectos y por ahí lo que nos vamos a detener un poco ahora es analizar lo que está pasando en general en la agricultura argentina. Es esta idea de que tenemos un sustento de una planta a la que le echamos nutriente y agua y da un resultado final en toneladas o en kilos por hectárea. Pero por ahí no se tiene en cuenta qué está pasando por debajo, digamos, de ese horizonte y de esa cobertura. Entonces, yo creo que creemos en realidad, el enfoque que tenemos es que se lo viene analizando hace muchos años a la agricultura como una maceta más que como un sistema. Entonces eso, bueno, nos trae algunas limitaciones, ¿sí? Una mirada simplificada, aislada de los problemas, sin conocer o sin interactuar un problema con el otro, hace que empezamos a tener estos inconvenientes, ¿sí? Efectos secundarios no deseados, malezas resistentes, por ahí la conocen, la que está ahí arriba la tienen vista de algún lote. Son problemas que empiezan a surgir en base a esa mirada simplificada de la agricultura. Eso también se corresponde con los titulares de diario, ¿no? Alerta roja, se confirma por primera vez resistencia múltiple a pata de gallina. Bueno, hay congresos enteros que hablan de maleza. Yo creo que también, acá tenemos ejemplos de lo que son titulares de diarios, de problemas con resistencias a hongos. Entonces, por ahí lo que nosotros vemos es que esta mirada simplificada y este camino que tomó la agricultura de pensar al suelo como una maceta genera algunos inconvenientes como los que vemos ahí, ¿no? Suelos que llueven y por ahí llueve despacio y
queda el agua arriba. Y pasó el año pasado, veníamos de un año de 400 milímetros en Chavás, donde normalmente llueve 1000, llovió un poco rápido, sí, pero salí a dar una vuelta a las 2 horas que llovió y tenés esto. ¿Cómo puede ser? Entonces, por ahí ya cuando empezamos a trabajar un poco más en ver y observar un poco por debajo del suelo, empezamos a tener compactación laminar, ¿sí? Se ven como cuando uno saca un terrón de suelo y lo intenta romper, le pega unos golpecitos con la mano, se nota cómo rompe paralelo a la superficie del suelo, ¿sí? Si tenemos un terrón así, acá sería la superficie, rompe como todas láminas o lajas, parece unas galletitas de estas de hojaldre, ¿sí? Así se convierte el suelo sin aire, sin porosidad. Y bueno, esto es un poco lo que nosotros estamos viendo, no en particular en un lote, sino en general. Lo que estamos hablando acá no es culpar a nadie ni hacer una mención de alguien en particular, sino en general. Y bueno, justamente tenemos estos resultados, ¿no? Plantas a las cuales si no le llueve toda la semana no van adelante, no avanzan. Entonces, bueno, acá agradezco al ingeniero Sainz Rosas, es un lindo informe, está bien hecho el informe, no es tan lindo el resultado. Acá lo que muestra es cómo evolucionó la materia orgánica en la pampa húmeda, toda la pampa húmeda, desde lo que sería un suelo prístino, una medición en 2011 y el corte de datos lo hizo en el 2018. ¿Sí? Y acá muestran cómo fue evolucionando desde un suelo, adelante. Desde un suelo, el prístino sería un suelo virgen, sin agricultura, ¿sí? Un suelo al cual, si nos rebobinamos 300 años para atrás, ¿sí? Y hacemos un análisis en esa época, estos serían los resultados. En esta zona, sur de Santa Fe, zona de Chavás, daría entre 4 y 5% de materia orgánica. Yo sé que todos han hecho análisis en esta sala y no sé si se llega a 2 o 2,5, algunos 2,8. Entonces vamos viendo cómo la degradación fue avanzando, ¿sí? Incluso, bueno, este corte fue en el 2018, estamos en el 2023, así que las cosas se fueron agravando. Un detalle a tener en cuenta, la materia orgánica, la capa agable que nosotros conocemos, adelante, ¿cómo anda? La capa arable, esos 20 centímetros de suelo, tarda entre 1000 y 10.000 años en formarse, en fabricarse, digamos. El ambiente tarda casi, hagamos un promedio, 5.000 años. Bueno, acá tenemos un corte de 6. O sea, si nosotros perdimos entre el 30 y el 50%, según zona, de materia orgánica en 6 años, es muy acelerado con respecto a los 5.000 que se tarda en regenerarlo. Entonces, bueno, vemos una evolución similar. Este simposio de fertilidad fue en el 2019, hola. Y también vemos cómo evolucionan los pH de suelo, ¿sí? Esto es pH de suelo para zona pampa húmeda, sur de Santa Fe. Bueno, andamos en los prístinos, 2011, y cómo fue avanzando la acidificación de suelo en gran parte de la zona cultivable de Argentina, ¿sí? Es un tema muy interesante, ¿no? El tema de pH, porque muchas veces miramos materia orgánica o miramos algunas otras variables del suelo y pH pareciera que lo dejamos para el final. Sin embargo, incide en todo lo otro que podemos llegar a estar haciendo sobre el suelo. ¿Por qué incide? Porque justamente hay un montón de absorción de nutrientes que se dan en presencia de un pH estabilizado con los colores como están acá, verde, entre 6 y 7, hablando en grandes rasgos, ¿no? Incluso si nos ponemos a pensar en microorganismos, no es lo mismo vivir en un medio ácido, piénsenlo ácido como algo avinagrado, que en un medio más normal o neutro como si fuera el agua, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un detalle no menor para tener en cuenta de lo que está sucediendo y cómo está avanzando. Y bueno, acá un poco lo que muestra este ensayo, cómo en un lote normal, en una rotación de soja-maíz, se pierde por lixiviación
103 kilos de nitrógeno por hectárea. Como para lo quería mostrar un poco para ver que hay muchos fertilizantes que nosotros usamos hoy en día que no son, o sea, no todos los fertilizantes quedan en el lugar donde nosotros los estamos poniendo. Existe la lixiviación, hay evapotranspiración, entonces no significa que lo que yo estoy usando está quedando ahí y lo estoy acumulando año tras año. Entonces, ver cómo los cultivos de cobertura pudieron reducir estos 103 kilogramos de lixiviación. Lixiviación es filtrado, o sea, hagan de cuenta que yo tiré urea, sucedieron lluvias y a partir de esa agua que fue filtrando hacia las napas se me fue también el nitrógeno, ¿sí? Ahora, este nitrógeno que se me filtró también está aparejado con esto. Cuando yo pierdo materia orgánica, pierdo capacidad de retener ese nitrógeno, de retener el fósforo, de retener un montón de nutrientes. Ahora, esta pérdida de materia orgánica aparejada con la falta de cobertura hace que muchos nutrientes se lixivien, se filtren. Entonces, bueno, por ahí lo que estamos mostrando acá es un primer avance de cómo el uso de cultivos de cobertura redujo la lixiviación, o sea, el filtrado de nutrientes, de 103 kilos a 27 kilos por hectárea. Obviamente que llovió un poco menos, ¿sí? Pero no se condice lo menos que llovió con la reducción en la lixiviación o en la pérdida. Algo que se lixivió lo perdimos, se fue a la napa, de la napa fue al río y del río fue al mar. O sea, nitrificamos napa, nitrificamos cursos de agua. Entonces, no es un tema menor el tema de la lixiviación de nutrientes. Y bueno, entonces para empezar a darle un poco más de enfoque a la charla de lo que venimos a hablar un poco desde el Caburé, que es mostrar un poco más la parte de biología del suelo, que por ahí se la tiene un poco relegada. Un gramo de suelo es una porción muy chiquitita, piensen que un gramo de suelo es muy poquitito. En ese gramo conviven 10.000 millones de bacterias y de 100 a 200 metros de hongos. De hifas de hongo. Las hifas son como las raíces, como si fuera en una planta una raíz. Bueno, el hongo tiene hifas, ¿sí? Entonces, la ramificación de esas hifas de 100 a 200 metros pueden estar amontonadas en ese gramo de suelo. Así que fíjense cómo, fíjense la dimensión que tiene la biología dentro del suelo. No es un tema menor, que solamente nos podemos encargar de NPK, agua, fecha de siembra. O sea, hay un montón de cosas que están interaccionando en el suelo y que por ahí estaría interesante empezar a prestarle un poco más de atención. Así que bueno, hay una apología linda que habla de que hay ciertos microorganismos que son como los Messi, ¿sí? Los Messi, los Di María, que incorporando estos biológicos en el gran equipo que es el suelo, que es muy diverso, podemos ayudar a ganar el partido y en este caso el campeonato, ¿sí? Me gustó en una charla de Wall que hablaba de eso justamente. Luis Wall es un biólogo que bueno, tiene muchos adelantos en estos últimos años en la ciencia y muchas publicaciones científicas, y comentaba esto justamente, que hay ciertos microorganismos que nos ayudan a potenciar a los demás. Así que bueno, un poco para demostrar. Y bueno, lo que proponemos desde el Caburé es la sustitución de insumos químicos por insumos biológicos. Los insumos biológicos son productos que se obtienen a partir de organismos vivos, como hongos, bacterias, material vegetal, enzimas, entre otros, que a partir de herramientas tecnológicas estos bioinsumos producen biofungicida, bioinsecticidas, fertilizan, estimulan a la planta, bueno, algunos microorganismos que estimulan hormonalmente a la planta, todos libres de elementos químicos. Yo pido, si alguno tiene una duda en el medio y me quiere ir consultando algo, me levanta la mano y lo podemos ir charlando, ¿sí? ¿Algo para agregar? Entonces... Ahí, volví atrás, creo que la vez pasada también habíamos hablado de eso, ¿no? El hecho de incorporar biológicos en los sistemas no solamente nos compete a nosotros en el mecanismo productivo, sino también a los que trabajamos en el campo, ¿no? Porque
esa persona que está ahí trabajando con semilla de soja, que la está inoculando, está poniendo un fungicida biológico, está mucho más seguro también él, como persona, frente a no tener que trabajar con productos tóxicos con sus manos o respirando o demás, ¿no? Entonces, los biológicos también vienen a acompañar un poco esa idea de tratar de, no solamente, el ambiente no es solamente el lugar en el que trabajamos, también somos todos nosotros los que estamos incorporados al sistema, ¿no? Totalmente. Y los biológicos, como también muestra esa imagen, también se aplica con avión, también se aplica con la misma sembradora, o sea, no, hay gente que dice, no, ¿y los biológicos, ¿y cómo se hace? ¿Es difícil? No, hoy los formatos y los que van a venir ni hablar, los formatos de biológicos comerciales tienen la misma capacidad de aplicación que cualquier producto químico, se usan exactamente igual. Tendrán alguna recomendación un poquito más arriba, en algunos casos por alguna temperatura o por el pH del agua en el que se incorporan adentro de los tanques, pero en general son productos que, digamos, ya están muy desarrollados, me parece, ¿no? Entonces no es que tengan grandes complejidades. Perfecto, seguro. Ahí vemos, no se nota bien en la foto, pero el muchacho está saludando con las manos limpias, ¿sí? Por eso era el gran cambio que él veía. Entonces, por ahí la propuesta es de tener una nueva mirada, la mirada de la mejora continua que hablábamos antes con Benja, bueno, empezar a ver cómo las cosas que hacemos hoy interactúan en esta campaña y en la siguiente, no solamente quedarnos en el formato de lo anualizado y el Excel de este momento, sino que empezar de a poco, en la medida que uno pueda, ir incorporando prácticas de manejo y de insumos para ir mejorando poco a poco a través del tiempo. Sin descuidar, obviamente, como lo dije al principio, la parte económica, que no estamos, nadie está, digamos, fuera del contexto en el que vivimos. Bueno, acá un poco lo que es la paleta de productos, hay algunos más que por ahí nos falta incorporar, pero bueno, hay algunos acá presentes que ya han usado algunas partes, algunas cosas. Insecticidas como Beauveria, Bacillus thuringiensis, Metarrhizium, las diatomeas, que también funcionan como insecticida biogénico. Los fungicidas, como gran fungicida tenemos a la tricoderma, que no solamente con acción fungicida, sino también como promotor de crecimiento y estimulador. Bueno, tenemos varias aplicaciones de tricoderma, Bacillus subtilis, todo lo que es la paleta de acondicionadores de agua para hacer más eficiente las aplicaciones y también darle un medio estable y viable a las bacterias y hongos que vamos a utilizar. Todo lo que es inoculantes específicos, los Bradyrhizobium para soja, pero también los Rhizobium, los Brady, los Azospirillum, Pseudomonas, micorrizas, todo lo que es específico para cada cultivo, no solamente maíz, trigo, girasol. Podemos ampliar un poco también, porque hoy en inoculantes, cuando casi todos usamos Bradyrhizobium en soja, todos usamos. Y ahora nosotros ya hace 6-7 años que venimos trabajando en maíz, o sea, en las gramíneas también las inoculamos. Incluso estamos tratando de armar todas las mezclas posibles para poner la mayor cantidad de diversidad de microorganismos dentro del inoculante. Entonces los trigos también los inoculamos, los mijos los inoculamos, los sorgos, los girasoles los inoculamos. Y bueno, hay algunas bacterias que son específicas para gramíneas, pero que cuando están en el juego, en el suelo, porque en el suelo están también, ¿no? O sea, nosotros no vendemos nada que en el suelo no esté. En el suelo está, pero en menores cantidades, o en cepas que no son muy productivas. Hoy en biológico se habla mucho de la cepa, ¿no? Así como en semillas se habla mucho de los híbridos, de diferentes varietales, en biológico se habla de las cepas. Y cada cepa tiene diferente funcionalidad. Entonces, por ahí nosotros tenemos una tricoderma que es mejor para controlar Fusarium y tenemos otra tricoderma que es mejor para controlar alguna enfermedad en papa, por ejemplo, ¿no? Y eso está cada vez más creciendo, la oferta que hay de diferentes cepas. Y digo esto porque todas trabajan en conjunto, porque en el suelo están en conjunto. Lo que nosotros hacemos es poner en predominancia una determinada frente a un patógeno que queremos controlar. Pero si no, vamos con todas juntas, ¿no? En soja tenemos la limitante de que mojamos mucho el tegumento, entonces hay un momento que decimos, bueno, hasta acá llegamos,
podemos poner 500, 600 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla y no más que eso, porque se nos pasa de mojado. Entonces ahora está habiendo toda una movida, no sé si acá ya está llegando, pero de gente que con la sembradora están haciendo la inoculación en el surco profundo, o sea, chorreado en el surco. Eso a nosotros nos viene bárbaro porque nos va a permitir poner mucha mayor cantidad de bichos independientemente de lo que pase con esa semilla, porque no la va a tocar la semilla. La semilla va a ir pura al suelo y el inoculante se va a poner en la línea. ¿Y se va a poner en la línea junto con algún fertilizante? Sí, se puede, porque son compatibles. Y hoy hablábamos también, ¿son compatibles, por ejemplo, nuestros fungicidas biológicos con fungicidas químicos? Sí, también son compatibles. Muchas veces ustedes pueden hacer una tricoderma foliar junto con un insecticida químico que venían usando, bajar la dosis del químico y poner un poco de biológico. Y las empresas están trabajando todas en eso porque hay compatibilidad. ¿Cómo será de fuerte la tricoderma que con una Mistar no la matan? ¿No? Y ella, sin embargo, funciona como fungicida, puede trabajar sola o puede trabajar junto con el químico. El químico hará un parate de la enfermedad y la tricoderma preservará el espacio para que la enfermedad no pueda volver a avanzar o no pueda volver a entrar. Son diferentes mecanismos, ¿no? Mecanismo de acción. De ahí lo que es inoculante, no sé, ustedes que conocen, todos conocen seguramente el Ribosodium, pero después la Pseudomonas, por ejemplo, que están empezando a ver, aunque en el mercado hay muy poquitas, solubilizan fósforo. Entonces nosotros, cuando decimos cómo podemos economizar en el sistema, es decir, a ver, ponemos en valor el suelo y le ponemos más microorganismos a ese suelo para que solubilice el fósforo o no lo ponemos. Y ponemos un fósforo químico. Nosotros trabajamos con el concepto de que tenemos fósforo en el suelo, lo que pasa es que no está disponible. Y lo que tenemos que hacer es aumentar la actividad biológica del suelo para que lo ponga en disponibilidad. Lo mismo pasa con algunos minerales, ¿no? En el ambiente de los minerales. Podríamos decir que por ahí vamos a un lote donde decimos que hay una deficiencia de un mineral por análisis y después resulta que le aportamos todo el mineral que hace falta a ese lote y sin embargo cuando vamos al cultivo sigue faltando ese mineral y lo muestra la planta, ¿no? En el Congreso de Fertilidad vimos un trabajo muy lindo, por ejemplo, de un lote que tenía exceso de potasio. Fueron a pinchar el lote y el potasio estaba excedido. Sin embargo, la soja, esto era en Brasil, sin embargo la soja manifestaba deficiencia de potasio, hojas rojas, los halos amarillos. Y el potasio estaba en el suelo, pero estaba inmovilizado. La planta no lo podía tomar. Y el productor decía, che, pero si tengo potasio de sobra. ¿Estará mal el análisis? No, el análisis estaba bien hecho. Lo que no estaba bien hecho es el concepto de entender que ese potasio no juega solo, juega con el calcio y con el magnesio. Y en el caso de los microorganismos pasa lo mismo, no juegan solos. Entonces, cuanto más diversidad pongamos, todo tiene un límite, ¿eh? Tampoco nos vamos a meterle 500. O sea, hay empresas que venden consorcios microbianos, directamente te dicen, te vende un consorcio y lo pones cuando vos quieras, en todos los cultivos, siempre lo mismo. Nosotros somos un poco más específicos, nos gusta la caja que separa, la caja que tiene el Brady por un lado, el Subtilis por el otro, la Tricorna por el otro, porque son productos vivos. Y si yo los mezclo adentro de la caja, empiezan ya a interactuar entre ellos en el trayecto. En cambio, si los tengo separados, cada uno está en su sustrato, está poniendo su alimento y se mantiene vivo. Cuando lo van a usar, el producto tiene que estar vivo. No vendemos productos inertes. Ahora justamente, no sé si le vieron a diario, se va a generar una normativa nueva justamente para que se reconozca que los biológicos están en el mercado y que además sean productos vivos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es? Azospirilo. Azospirilo. No, traje una vez. Miren y dicen, ¿y dónde están? Sí, bueno, acá adentro hay millones. Hacemos un conteo en un laboratorio y se puede saber la cantidad. Debería tener 1 por 10 a la, no sé, a la 9 creo, unidades formadoras, no son formadoras de colonia por mililitro. Así que, como decía Benjamín, acá encontramos millones de bacterias, ¿sí? Eso es muy interesante, el tema de la interacción y de cómo juegan algunos microorganismos con los que están en el suelo. No significa que la agricultura actual, por lo anteriormente descrito, no tenga microorganismos. Por ahí lo que sí fue sucediendo es que los años de agricultura y de simplificación de la agricultura lo que hace es achicar la diversidad y esos microorganismos se adaptan a lo que hay. Entonces se adaptan a
alta fertilización de nitrógeno, alta fertilización de fósforo, o sea, 2 elementos, raíces vivas durante 6 meses y el resto del año se las arregla como puede, y a eso se fueron adaptando. Entonces hay un montón de beneficios ecosistémicos que generaban antiguamente estos microorganismos que lo fueron dejando de hacer. Por ejemplo, como bien decía la Pseudomonas, las micorrizas son excelentes formadores y solubilizadores de fósforo. Pero quizás tenemos micorrizas en los suelos, pero no están haciendo lo que deben, digamos, o lo que naturalmente tendrían que hacer. ¿Por qué? Simplemente porque las micorrizas solubilizadoras de fósforo viven en presencia de raíces vivas. Cuando tenemos un suelo durante 6 o 7 meses sin actividad, sin que coma ese suelo, pues nosotros le decimos que coma el suelo con raíces, esas micorrizas van a dejar de producir porque no hay nadie que lo demande. Entonces, como no hay nadie que lo demande, no va a trabajar indebidamente. Entonces, bueno, un poco también como una de nuestras armas es el hecho de tener cultivos de cobertura y todo un conocimiento de su manejo, todas las semillas disponibles, bueno, de alfalfa, de vicia, el rábano, después tengo una foto del radish, las avenas, centeno, bueno, incluso no solamente hablar de vicia y de centeno, porque si no, a través del tiempo, obviamente que es un buen comienzo hacer vicia y avena, pero no solamente quedarse en vicia o vicia y centeno, sino nos estamos yendo a un monocultivo de cobertura, sino empezar a pensar a futuro de un multiespecie. Lleva manejo, es todo un desafío, pero a través de las raíces diversas vamos a tener consorcios microbianos diversos que van a empezar a trabajar en ese suelo. Uy, ¿qué pasó con este? Disculpen. Ahí está. ¿Alguna duda que podamos ver por ahí? Yo hablo de cultivo de cobertura y este año hay mucha gente que le jugó un poco en contra con la sequía, ¿no? Yo tengo dos cuestiones para decir por ahí. Una es que es un año atípico. El año pasado llovieron en Chavás y calculo que en la zona 390 milímetros, cuando lo normal serían 1000, 900. Y por otro lado, si vamos con esa lógica, lo mismo le pasó a los maíces con 300 kilos de urea. Y nadie dijo, che, nunca más voy a usar urea, porque afectó y dio menos que antes. Entonces, si vamos a criticar por ahí el cultivo de cobertura porque este año me anduvo un poquito menos, porque me comió un poquito de humedad, bueno, entonces hagamos el mismo análisis para otras prácticas. Pero bueno, es un tema que vamos a seguir dialogando. Y dialogando en este sentido, ¿qué queremos por ahí? Colonizar, ganar la cancha, ganarle el espacio, competir por el espacio, por los nutrientes, o dejarlo, bueno, acá en la foto no se nota mucho, pero era un lote que sacaste la foto vos, que estaba bastante lleno de malezas difíciles. Es un productor de Corral de Busto que cuando sembró el lote ese me decía nada, no hago nada, no va, ¿no? Estoy hablando hace 5 años. Y después me llamó, no me acuerdo si debe haber sido fines de septiembre, se había ido de viaje, cuando volvió me dice, no te puedo creer lo que tengo en el lote. Y tenía esa vicia en la parte que había sembrado y la otra que había sembrado lo tenía lleno de rama negra, ¿no? Entonces él encontró esa utilidad en ese momento, no estaba mirando todo el resto, pero creo que ya estamos muy avanzados con el tema de cultivo de cobertura y más que nada con vicia. Creo que todos han visto lotes, por lo menos se han bajado la chata a meterse en un lote de un vecino a ver alguna vicia. Creo que es un cultivo que tiene mucho para crecer todavía y hay mucho para hacer, hay mucho para entender de los cultivos de cobertura. Nosotros tenemos productores que los fertilizan a los cultivos de cobertura. El fósforo se lo pone en la vicia, el fósforo que pondrían después se lo pone en la vicia. Y uno dice, ¿y para qué se lo pone en la vicia? Y un fósforo mineral. Entonces usan el fósforo en nanopartículas mineral, lo ponen en la vicia y están fertilizando el sistema. No están pensando, voy a fertilizar solamente el cultivo que voy a hacer este año. No, estoy fertilizando toda la rotación. Gustavo Ferrari del INTA Pergamino en el Congreso de Fertilizar empezó a hablar ahora de fertilizar
Antes hablaban de fertilizar en la línea, ahora están haciendo cobertura total. Porque salimos de esa idea de que había que ponerse bien al lado de la semillita y que la planta viene de dar. No, la planta tiene que generar raíces, tiene que ir a buscar recursos, tiene que ir a buscar agua, tiene que ir a buscar nutrientes. Si yo le pongo todo ahí, sí va a agarrar lo que está ahí. Y no va a hacer raíces, va a comer de ahí. Entonces, las fertilizaciones me parece que vienen ahora fuerte con conceptos de toda la rotación, todo el espacio. Hay que tratar de explorar todo el espacio con la planta, ¿no? En la otra foto, bueno, lo que quisimos mostrar un poquito es esta planta. Esto fue el año pasado, realmente el suelo estaba bastante seco, lo podrán. Y bueno, igualmente teníamos unos nódulos del tamaño de una moneda de 2 pesos, más o menos, para que se den una idea de cómo esa vicia, además de cubrir el suelo y de bajar las aplicaciones de herbicida, nos estaban incorporando nitrógeno. Este lote se salió de un chalar y de una soja del otro lado, el que les estoy mostrando acá. Sin fumigar se sembró, sin ningún herbicida, se sembró la vicia. Estuvo todo el invierno. Sí. No había demasiada maleza, por eso no le vimos la necesidad de aplicarle algo. Venía bastante limpio. Entonces no fue necesario aplicarle nada. Entonces, como estaba más o menos limpio, aprovechamos, sembramos rápido. Acá muchachos hicimos sembrar día y noche. Y ahí, bueno, pudimos implantar una vicia que pudo nodular muy bien. Se secó esa vicia químicamente. Por ahí me faltó espacio para sumar más fotos. Nos gustaría proponer también el hecho del rolado como un sistema que nos permite por ahí dejar una mejor cobertura, digamos, después del secado. Pero bueno, en este caso fue un secado químico con una mezcla de 2 herbicidas. Posteriormente se le aplicó en cobertura total nanopartícula de fósforo y de carbonato de calcio, un preemergente, y nunca más se lo tocó. Y bueno, estuvo muy limpio hasta la cosecha. Bueno, ahora estamos viendo a ver qué pasa, porque esos lotes van a maíz. Pero bueno, lo que queríamos mostrar un poquito ahí es cómo lo que está por arriba también está por debajo. En muchas especies de plantas incluso tenemos mucho más por debajo que por encima. Lo que uno ve por arriba no es tan importante como lo que está pasando abajo. Y una mención especial es para los exudados radiculares. Los exudados es como la liberación de ciertos líquidos que nos pueden ir empezando a jugar un papel fundamental en lo que es la interacción con bacterias y hongos que hablábamos recién. Los exudados radiculares son los culpables, en el buen sentido de la palabra, de casi un 70% de los beneficios que tiene el cultivo de cobertura. O sea, es mucho más importante todo lo que pasa con las raíces que lo que está pasando arriba. Si bien lo que está pasando arriba es que nos está cubriendo el suelo y nos está evitando la emergencia de maleza, de yuyo, lo que está pasando por debajo es muy, pero muy importante. Yo quiero decir una cosa, me disparó tu pregunta. Nosotros tenemos campos que venimos haciendo cultivo de cobertura desde hace 7 años. No. Tenemos cada vez menos malezas. Y la gente dice que no hay más semillas. No, sí, semillas hay montones ahora, ¿no? Como pasa ahí. Y que una vez lo charlábamos con Mario incluso, ¿no? Antes veíamos los lotes que estaban llenos de chamico. Y que no hay más semillas de chamico, sí hay semillas de chamico. ¿Por qué no nace el chamico ahora, como nacía antes? Porque no están las condiciones. Las condiciones que esa semilla le gusta germinar en ese suelo ya no están. En cambio sí están las condiciones para la rama negra, ¿no? Entonces nuestro trabajo no es ver cómo hago para matar esa rama negra, sino tratar de entender por qué está la rama negra ahí. Y la rama negra viene a decirte que ese suelo tiene compactación. Fíjate la raíz que tiene la rama negra, ¿no? Una raíz pivotante que trata de romper ese suelo. Y cuando van pasando los años del lote de cultivo de cobertura que se van empezando a soltar, empezamos a ver que no nace más rama negra. No aparece rama negra en el lote. Empieza a haber por ahí alguna brásica, aparece más mostacillas, ese tipo de cosas. Pero va variando la flora que aparece en el lote en función de lo que le hacemos al lote. Por eso el concepto de mejora continua, que si yo voy entendiendo lo que le pasa y miro en el lote lo que aparece en el lote naturalmente, me va a expresar la deficiencia que tiene. Como te expresa la deficiencia de un mineral, la planta,
también la planta que nace en ese lugar te muestra la capacidad que tiene ese suelo. Seguramente en un lote que volvemos a meter una pastura y metemos algunas vacas, van a volver a aparecer chamicos. Empieza a aparecer más materia orgánica, ¿no? Pero como mostró Fer al principio, la pérdida de materia orgánica vino asociada a acidificación del suelo y eso viene asociado también a qué tipo de planta nace en ese espacio. Porque si no, ¿por qué no me nace un sorgo alepo en un bajo salino? Porque ahí no le gusta nacer, ¿no? ¿Por qué no me nace pelo de chancho o salicornia en la loma del lote? Porque ahí no le gusta nacer. Entonces, ¿con qué tenemos que trabajar? ¿Con matarla o con tratar de mejorar la condición para poner ese suelo en una condición que sea la óptima para el tipo de cultivo que hacemos nosotros? Y no hacerle la vida, entre comillas, tan fácil a la romanera, porque justamente le estuvimos dando condiciones más a la romanera que a la soja. ¿Por qué? Por los suelos apretados, por la baja de materia orgánica y todo lo que veníamos hablando. Entonces es como una cadena, como un círculo vicioso. Estamos más compactados por ciertas prácticas, entonces en esos suelos necesitamos mayor cantidad de aplicaciones y eso nos va trayendo a que se va degradando cada vez más los suelos. Básicamente eso es lo que vemos. Y entonces, bueno, ahí tenemos algunas imágenes de cómo se implantan y cómo las coberturas después nos funcionan como una acción residual, ¿no? Porque esa cobertura también genera una interacción a largo plazo. Genera obviamente tapa la luz y evita que las nuevas malezas que puedan llegar a nacer sigan viniendo. Bueno, ahí tenemos no sé si se nota bien, esta es la pala que llevo siempre en la camioneta, está plantada y esta es la altura de la cobertura. Así que bueno, un poquito mostrar el hecho de que no solamente es la ventaja que tengo durante el barbecho usando el cultivo de cobertura, sino que también tengo la interposición de luz entrado ya en el cultivo, que eso también trae muchas ventajas. Y temperatura también. Sí, este año Hay veces que en algunos lugares, en La Pampa, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, a veces nos juega en contra, ¿no? A veces tenemos suelo un poco frío para arrancar y entonces tenemos que ponerle estrellas a las sembradoras, ese tipo de cosas para abrir un poco para generar temperatura. Pero ese es un tema que hay que tenerlo en claro, ¿no? Los suelos van a estar más fríos y en verano van a evapotranspirar mucho menos, entonces el agua se aprovecha mucho mejor, ¿no? Abajo de una cobertura como esa. En realidad, si lo pensamos en un cultivo, o sea, si pensamos el concepto de siembra directa, estamos bastante cerca. Solamente que hay algunas cositas que debemos tratar de cambiar de ese concepto, ¿no? Y una de ellas es justamente que la cobertura se mantenga y que esa cobertura sea el alimento del cultivo siguiente y que vaya generando en la rotación. Porque también acá tenemos no solamente carga microbiana, sino que también tenemos nutrientes inmovilizados en esta cobertura. En una de las imágenes que vimos anteriormente hablábamos de cómo evitábamos que se exhibien nutrientes hacia las napas. Bueno, hay cierta cantidad de nutrientes que está medido eso ya, que están acá, los tenemos ahí arriba, los tenemos en superficie y degradándose lentamente para ir entregándosela a los cultivos siguientes. No se está yendo y filtrando hasta digamos, en profundidad. Y eso es un poco también otra de las ventajas, de traer lo que tenemos en profundidad y traerlo continuamente hacia arriba. Otros de los beneficios que podemos tener. Hablábamos recién de que en otros países y en el centro de Buenos Aires usan estrellas. Yo veo varios videos en Estados Unidos que además de verse estas imágenes se ven los barrerrastrojos, que son como dos estrellas dos estrellas de fundición que van adelante del tren sembrador, abriendo un poquitito la cobertura, pasa siembra. Bueno, en esa imagen también vemos cómo van aplicando en fondo de surco en Brasil y en Estados Unidos está mucho más avanzado el tema de inoculación en fondo de surco, inoculan y fertilizan. Bien, vamos a estar sembrando, ¿no? Después se está sembrando. Esa ya es la evolución del cultivo de cobertura, donde acá nosotros tenemos en la zona de Rafaela varios productores que están trabajando así, están haciendo siempre en verde. No secan el cultivo de cobertura, entran con la sembradora ahí. En ese lote está sembrando en ese momento. O sea, él no está terminando el cultivo anterior de una manera y esperando que entre el otro. Él entra con el cultivo en verde con la sembradora.
Ahí puede haber o puede no haber una aplicación del herbicida. Lo que sí tiene que haber un claro entendimiento de la fenología del cultivo. ¿Cuándo se entrega ese cultivo? ¿No? Si él entra en el momento fenológico adecuado, la planta se va a secar. Tardará un poco, unos días más, unos días menos, pero se va a secar y va a hacer un lindo intercambio con el cultivo que sale. En cambio nosotros todavía estamos, digamos, el cultivo de cobertura está un poco viejo comparado con otros países. Estamos esperando que se seque para sembrar el otro. Y eso también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, este año, porque hay que decir las buenas y las malas, este año nosotros tuvimos un cultivo en pose de soja, que había quedado en medio del lote el rastrojo de maíz. Y en el resto del lote sembramos vicia. Y la vicia vino espectacular. Después se roló el lote, nosotros trabajamos con rolo, y se sembró la soja. A donde estaba la vicia, y había 25 cortadoras por centímetro, calculo, no por metro. Había orugas de las que se imaginaran. Y donde estaba el barbecho químico, que era la parte de maíz que no tenía vicia, no había. No sé si tenés la foto. Sí, no la puse, pero... Una foto muy linda porque venís caminando por el lote de arriba y decís dónde está la soja que ya había nacido. Se la comieron toda, completa. Y llegábamos a la parte que no tenían el cultivo de cobertura, y estaba en la hilera perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no entendimos que cuando las mariposas estaban buscando dónde oviponer, ovipusieron en el lote de cultivo de cobertura, en la vicia. Fueron a lo verde del lote. Y ahí se llenó de huevo, de larva y de cortadora que nos morfaban el lote completo. Lo que pasa, Benja, que es lo único verde que tenían en la zona. Por eso. Entonces, lo mismo nos pasó es la única comida que hay en kilómetros. Bueno, en Ucacha nos pasó lo mismo. En Ucacha la pasamos muy mal esta primavera, muy seco. ¿Y dónde estaban los problemas? En los campos. Los campos estaban al horno, donde comían las alfalfas, no había forma de pararle la cortadora, no había forma de parar la defoliadora, la medidora. Estaban todas las mariposas de arriba, hacíamos control y a la semana siguiente había que hacer el control de vuelta. Pero claro, salíamos a la calle, cruzábamos el frente, estaba seco por todos lados, no había en ningún lugar. Y el hecho de sembrar con el cultivo de cobertura así en verde, sí. Aparte del beneficio de que, por ejemplo, todo el tema de insectos, de oruga y todo eso, ¿algún otro beneficio? No, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de costos, porque entras directamente. Yo te puedo presentar gente a Rafaela que hacen sobre avena con vicias sativas, siembran el maíz arriba y lo empezaron a hacer de casualidad. No sé si lo conté en la charla pasada, porque estaba el rolo caminando adelante y se rompió el rolo y el hermano dice, metele por arriba. Y salió perfecto el lote, salió bárbaro, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Primero, no cortar el ciclo biológico de ninguna especie. Estás con los bichos que están comiendo el cultivo de cobertura y se va entregando uno y va apareciendo el otro, ¿no? Pues si vos lo cortás de golpe, la única oferta que queda va a ser lo que vos sembrás. Pasó, tuvimos años anteriores cultivo de cobertura que finalizábamos la vicia, teníamos un maíz sembrado en el mismo lote enfrente y teníamos chinche de los cuernos que hicieron así al maíz, ¡pum! Todo para allá. Entonces, empezar a ver que uno ya estaba jugando con muchos más actores dentro del campo, no solamente con la soja y con el maíz, sino que tenemos muchas más variables a tener en cuenta. Ese productor está pensando que ese cultivo que le está incorporando ahí lo va a usar dentro de 2 años. Él está usando en este momento el cultivo que hace 2 años tenía que se está descomponiendo de abajo. Esa es la idea, ¿no? Esto es un rábano daikon. No, de la siembra. De la siembra sí. Pero el de este lado es un rábano que, bueno, la foto la saqué yo. Fíjense, lo que estaba mostrando un poquito es la profundidad que tiene la raíz, ¿sí? Cuando empezamos a ver cómo algunos cultivos de cobertura también los tenemos que pensar desde, además, ¿qué necesitamos nosotros dentro del lote? ¿Tengo un lote compactado? ¿Necesito aflojar los suelos? Bueno, por ahí es momento de pensar en un rábano con ese sentido. Obviamente que en otros lotes o con otras características se irán eligiendo las variedades que mejor se adapten. No en todos los lotes de la zona se van a usar las mismas mezclas y las mismas variedades. Entonces, bueno, un poquito para mostrar otras cosas que se pueden hacer. Yo sigo un brasilero que está muy avanzado, que tienen hasta 18 mezclas, 18 tipos de semillas distintas, pero llega un manejo y un conocimiento muy fino de la situación.
Obviamente que en Brasil tienen otros regímenes de lluvia, otras temperaturas, que bueno, por ahí eso les permitió avanzar un poco más rápido. Pero bueno, yendo un poco a lo que son los indicadores de salud del suelo, empezamos a ver en lotes donde, porque hasta ahora estuvimos hablando de qué problemáticas creemos que hay, qué opciones tenemos, ¿sí? Hay una variada de opciones de lo que es fertilización foliar y a suelo, lo que son enmiendas para suelo, toda la gama de inoculantes, de insecticidas, pero empezamos a ver ahora resultados, a ver qué pasa con estos productos que nosotros usamos y esta secuencia de manejo, a ver qué beneficios estamos encontrando y qué número también vamos a tener con esto, porque no nos sirve de nada hablar de inoculantes y de biológicos si después no mostramos resultados y no mostramos en qué podemos empezar a ver esos cambios. Entonces, por ahí nosotros estamos continuamente con la pala y sacando suelo y sacando tierra porque... ¿No? ¿Vos no? Entonces, empezar a ver qué es lo que está pasando por debajo de ese cultivo, que el cultivo expresa un montón de cosas, pero el suelo también. Entonces, empezar a ver esto, ¿sí? Lombrices en una palada, o sea, yo voy en un suelo y clavo una pala y saco una lombriz o no saco nada. ¿Sale algún bicho o no encuentro nada? Más allá de algún lote en particular que tenga una excesiva cantidad de bolita o de bicho blanco. ¿Encuentro algunos otros bichos? ¿Macrofauna encuentro? Porque todos esos bichos van a hacer que generen galerías y empiecen a labrar el suelo de manera biológica. Una lombriz sana en un suelo bien manejado puede consumir hasta 30 veces su peso. Y cuando excreta ese suelo, larga toda una carga bacteriana y lo va inoculando el suelo. Es como una inoculación que está generando este insecto. Entonces, en un suelo bien manejado, con una buena carga de lombrices, después les puedo pasar la carga, está medido. La gente de Río Cuarto han hecho muchísimos ensayos con ese tema, de INTA Río Cuarto y de la Universidad de Río Cuarto, han medido mucho lo que es macrofauna. En un suelo bien manejado, las lombrices pueden consumir y liberar y excretar 30 toneladas de tierra por hectárea por día. O sea, por eso yo le pongo una labranza de lombrices, porque en un suelo bien manejado, donde tengamos lombrices trabajando y otros bichos, ¿no? Pero me centro un poquito en esto porque por ahí es mucho más rápido y evidente, ¿sí? Hay un montón de otros cascaruditos y bichitos de macrofauna que no son tan fáciles de ver, pero una lombriz es bastante más rápida de encontrarlos. Entonces, en un suelo bien manejado, podemos tener esa cantidad y esa capacidad de recirculación. Por eso nosotros le prestamos, le damos la importancia que creemos que tiene. Había un técnico de una charla que dio de bichos de suelo, básicamente, y él decía, mira, en un campo, si no vas y por cada palada que clavas no encontrás un bicho, algo pasa, algo hay que cambiar, algo hay que mejorar, porque es una forma fácil de darse cuenta. Yo al azar voy caminando, clavo la pala, saqué un bicho, bueno, ya estamos bastante mejor que cuando arrancamos, digamos. Entonces, bueno, hay lotes, si por ahí ustedes no lo ven a diario, hay lotes que sí, que se logra. Con el tiempo se llega a clavar una pala y encontrar una lombriz en el medio del lote, de un lote en rotación agrícola. Estas fotos son de acá de Chavás, no son ni de Marco Juárez ni de Estados Unidos, son de Chavás. Entonces, bueno, un poco darle el lugar que se merece, no es solamente los fertilizantes por un lado o una buena variedad de semillas, sino entender que también el lote tiene actores que están trabajando y que trabajan un poco también para nosotros. ¿Puedo contar algo? Sí. Ahí cuando se sembró esa soja se hizo el control de la grasieta, que estaba llena, digamos, inoculando la soja con control biológico, para que la grasieta
Sí, sí, en este lote, en esta foto, esta es de años anteriores, esta foto es de este año y en esta lote de soja, bueno, cuando fuimos a sembrar encontramos una carga altísima de grasienta, de Arotis Y, y bueno, optamos por poner un insecticida biológico en coinoculación con el brad y con todo lo demás. Algunas plantas comió, no voy a decir que no, pero tuvimos un stand de planta más que suficiente para lograr algo óptimo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una buena acotación. Ese lote estuvo también inoculado con un insecticida netamente biológico, ¿sí? Una mezcla de Bacillus thuringiensis, Beauveria y Metarrhizium. Son 2 hongos y una bacteria. Entonces, bueno, acá tenemos más imágenes. Agradezco las fotos anteriores a la familia Laullero. Estas fotos son de clientes que tenemos en la zona de 9 de julio. ¿Sí? Vemos cómo, en la foto de la izquierda vemos un trigo implantado en ojos blancos. O sea, son lotes que tienen sus limitantes. En este caso, este trigo fue inoculado full biológico y tuvo un TPS, un MIS, una enmienda para lograr o tratar de mitigar un poco esa problemática que teníamos en el lote. Y acá empezamos a ver lo más evidente, cuando empezamos a darle diversidad de inóculo y el Azospirillum junto con la tricoderma, empezamos a ver esto, ¿sí? Cabelleras interesantísimas, muy grandes, muchísima más superficie, la cual puede absorber más nutrientes, mejor, nos va a mejorar la absorción de agua. E incluso, volviendo al concepto de mejora continua, esta cabellera en algún momento se va a descomponer y nos va a dejar el suelo mucho mejor para el año que viene o para el cultivo que viene. ¿Por qué? Porque tuvimos un sistema radicular mucho más robusto. Entonces eso también a largo plazo nos empieza a mejorar el tema de suelo, ¿sí? El tema de estructura de suelo. Bueno, algunas fotos más demostrativas, ¿sí? De semillas curadas con Azospirillum y semillas sin curar, ¿sí? La diferencia entre una y la otra. Y entonces ahí nos planteamos decir, bueno, en un año como este, que es dudoso, que se plantea medio difícil, ¿vamos a salir a gastarnos la misma plata que siempre gastábamos en urea o vamos a bajar un poquito de urea y podemos mejorar la eficiencia de absorción con un Azospirillum? Está demostrado, lo vimos en el Congreso de Fertilizar, que se puede reducir hasta un 20% el uso de urea. Un 25 se jugó el... Sí, yo me la juego un poco menos, dije un 20. Pero el técnico, claro, los otros lo querían, cuando dijo un 25 se le querían tirar todo arriba y no. El variante de urea se recalentó, pero bueno, realmente ellos pudieron medir a ver, estos análisis no es un lote, esto es un universo de datos, o sea, cuando ellos salen y muestran, che, se puede ahorrar un 25% con Azospirillum, tuvieron 1000 ensayos distribuidos por toda la Argentina y en todos los ensayos que tuvieron le dieron una tendencia y es ese número. O sea, no es una cosa que lo saqué yo del año pasado en un lote de trigo, sino que estos resultados de los datos que les estoy comentando vienen de estudios muy serios, incluso publicados en revistas internacionales. Entonces, decir, bueno, un costo de un inoculante que es relativamente bajo, hoy una relación insumo-producto es bajo el inoculante, poder reducir un poquito esos kilos de urea que tengo de arranque y me va a ayudar porque el costo de oportunidad lo bajé. Entonces estoy en duda y bueno, por lo menos hice una buena inoculación. Y bueno, si no sigue con lluvia y vemos que el trigo no avanza bien, y bueno, será un cultivo de cobertura medio caro, pero el día que empiece a llover de golpe vamos a tener una asimilación de agua mucho más rápida que el lote que está planchado del vecino. Y ¿sí? Además si hablamos de... En Argentina lo que está medido con Azospirillum son 30-40 kilos por Azospirillum. Si yo lo hubiera puesto como urea, hubiera trabajado sobre la acidez del suelo. O sea que hubiera fertilizado, y todos sabemos que ponemos en la urea, ponemos nitrógeno y responde, todos sabemos que responde. Pero no vemos las consecuencias. A veces
responde, pero acidificamos el suelo. Entonces, porque estamos bloqueando el fósforo, estamos bloqueando algún otro nutriente. Ahora, yo hice una inversión en Azospirillum y cambié los 30, 40 kilos de N por Azospirillum. Y si en la campaña, como dice Fer, no se dio y no perdí nada. O sea, ni acidifiqué el suelo, ni agregué nitratos a las napas, ¿no? Tengo un bicho más que está incorporado dentro del sistema. En general, en biológicos, el concepto que se trabaja no es de sacar, sino de poner más cosas, ¿no? Uno cuando, como lo decía antes, lo de la maleza, uno ve una maleza, la quiere retirar, y bueno, nosotros por ahí en vez de retirarla, y le ponemos otro cultivo arriba, a ver si la podemos combatir. Y en este caso pasa lo mismo, digamos. Por ahí decimos, reduzcamos un poco la urea, pero inoculemos todos los cultivos, porque lo que pongamos como inoculante va a seguir trabajando. Bueno, acá tenemos más ejemplos. Esto es de Hernán, el ensayo de Hernán Mauro de Centro de Santa Fe. Les doy nombre y apellido para que vean que no son fotos descargadas de Google, son casos reales y puntuales de ensayos propios, algunos, y otros de empresas, de productores, no, y también empresas que se dedican a testear. Entonces, le mostramos cómo la diferencia entre un curasemillas químico tradicional, el sistema radicular en un mismo lote con misma fecha de siembra, misma fertilización, como un inoculante biológico aportó no solamente al desarrollo radicular, sino hasta la velocidad de emergencia. Tenemos casos en Chabá de gente que incluso está en este lugar, que ha visto cómo emergía más rápido el cultivo después de una inoculación biológica. Entonces empezamos a ver cómo el biorreconocimiento que tienen esos microorganismos con la planta y con el suelo es alta, es mucho más alta que cualquier otro químico, que hizo bien sus cosas durante muchos años. No estamos diciendo acá que no hicieron bien las cosas, porque, como decía recién, usamos urea, responde, seguro. Un fungicida químico hizo su trabajo, sí. Lo que nosotros estamos viendo es cómo esto está haciendo su trabajo y además está mejorando al suelo y al cultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una tricoderma lo que va a hacer es trabajar sobre un fusarium, pero no va a controlar una micorriza, o no nos va a afectar a fauna benéfica. Entonces, ese es un poco el tema de por qué usar biológicos. Entonces, no solamente por el lado económico, sino también por el lado natural, ¿sí? Y bueno, ahí vemos algunas fotos más de nódulos, de soja. Este es un año por ahí que se vio muy afectado la nodulación de soja por las altísimas temperaturas, la baja disponibilidad de agua. Pero bueno, creemos que en soja está mucho más demostrado. Hoy una buena inoculación nos permite cubrir un 70% de nitrógeno en soja. Entonces, ¿por qué si nos podemos cubrir digamos, nos podemos ahorrar un 20% de urea en un trigo o en un maíz, no lo hacemos? Sí, cuesta abrir una bolsa de maíz, no voy a decir que no, pero por ahí vale la pena empezar a jugar un poquito más con esos costos, ¿sí? Porque esta bolsa de Azospirillum es mucho lo que nos puede hacer ahorrar de fertilización, ¿sí? Y bueno, ya lo que, por ahí pasando un poco a lo que es control biológico, por ahí la propuesta del Caburé es ver cómo, por ejemplo, una Bauberia está afectando una chinche, ¿sí? O cómo un Bacillus thuringiensis controló oruga defoliadora. Esto es una alfalfa de acá de Chabás. Empezar a notar también, y de hecho lo podemos medir y ver, cómo a través del tiempo, justamente, nosotros tenemos un control biológico en el momento, bajamos población de insectos, pero empieza a pasar que con el uso continuado a través de los años empezamos a entrar cada vez menos a los lotes. ¿Por qué? Porque algo no menor, y ahora en las imágenes siguientes lo vamos a ver, es que en un lote no está solamente la plaga, sino que hay un montón de otros bichos que interactúan, ¿sí? Entonces siempre cuando hablamos de biológicos yo hago el ejemplo de la lauchita y el gato. El gato naturalmente, por instinto, quiere ir a comerse la laucha, digamos. Y si no hay laucha, al gato también le va a faltar la comida. Entonces es como una interacción. Entonces entramos no a controlar todas las chinches del universo, sino bajar la población para que a nosotros no nos genere
un daño económico, ¿sí? Pero bajamos el umbral. ¿Está? Pasa lo mismo con oruga y tenemos más ejemplos de orugas controladas, ¿sí? Estas fotos están buenas porque muestran cómo a veces no es tan fácil identificar la oruga. Yo a veces voy a los 3 días y ya se desintegró, no la encuentro más la oruga. Acá tenemos un ejemplo de lo que es control de cogollero. Uso esta foto porque hay otras más, pero no es tan fácil a veces encontrarlo al bicho. A veces para cuando aplicaron se fumó, pero bueno, esto es un lote de maíz que teníamos una alta carga de afectación de plantas y se hizo un tratamiento de Bacillus thuringiensis con metarrhizium. Acá está cómo desarrolló después. Obviamente que algo de área foliar afectó, pero pudimos tener una cosecha aceptable, digamos. Era un maíz que estaba listo, digamos, estaba muy avanzado. Y bueno, entonces empezamos a ver cómo también el control genera un efecto de llegar a lugares donde por ahí con otros productos no hubiéramos podido llegar. Hay hongos que en condiciones de humedad pueden crecer mucho, digamos, pueden tener un crecimiento que le permita llegar a lugares donde por ahí otro producto no llega. Sí, este año hemos tenido algunos inconvenientes, o el año pasado, en los embeses de ciertas hojas, por ejemplo, con lo que fue pulgón en sorgo. Hemos entrado, hemos trabajado, pero no lográbamos un control de un 80 o un 90% como hubiéramos querido, porque justamente a la bacteria que necesitamos poner cerca de la plaga no llegábamos, no teníamos forma de lograr el objetivo de llegar a la última hoja del sorgo, a la parte inferior. Pero bueno. ¿Fernando, es una aplicación terrestre? Sí. ¿Un avión donde genera turbulencia? Sí, yo creo que en un avión hubiéramos podido andar mejor, porque justamente el avión genera una turbulencia y remueve las plantas de una manera que creo que hubiéramos tenido mejores impactos en la parte baja de las plantas. Porque son en general los lugares donde más se tiene por ahí inconvenientes, donde sorgos están sembrados con un espaciamiento entre hileras muy angosto, entonces entras y no se ve el piso y no se ve también la hoja de la cantidad de pulgón. Entonces, bueno, esos lugares es donde por ahí un poco se complica, porque uno necesita contactar a esa plaga con la bacteria, ¿sí? A mí convengamos que este año y el año pasado se entró a los sorgos tanto. Bueno, eso es otra. El año pasado, cuando vimos que estaba el pulgón amarillo del sorgo, los que venían a decir vamos a hacer control, era una cosa que no te podían ni meter dentro del lote. Era una cosa loca los pulgones. Y ahí, bueno, hay veces que hay que hacer 2 aplicaciones y hay veces que no se logra controlar. Con los químicos pasó lo mismo, hasta que le encontraron la vuelta al pulgón amarillo, fue muy difícil controlarlo. En este caso también es interesante, porque por ahí hay gente que no lo sabe, que eso es lo que cuando ustedes compran la semilla del maíz BT, ¿no? El maíz BT que tiene la misma proteína que es la que genera la bacteria que nosotros le ponemos ahí, ¿no? Que compran la semilla. Nosotros proponemos por ahí. Hay gente que hace maíz BT y sin embargo tiene problemas. Y ahí a veces vamos a repasar con el BT, con el Bacillus thuringiensis en forma líquida, ¿no? Pero pueden hacer tranquilamente maíces que no son BT y aplicar después la bacteria para que sintetice esa proteína. Sí, los soles también habrán afectado a Y- la bacteria en la aplicación. Es que También, la calidad de aplicación. muy importante, eso es en el biológico, ¿no? Que no son más difíciles, pero tienen otros secretos, ¿no? Un químico es químico. Tienen que corregir el químico, hay veces hay que corregir el pH o hay que usar un cierto volumen o una cantidad de impacto. Claro. Y por ahí el biológico, la cantidad de impacto a veces a mí en algunas cosas no me preocupa, El momento. porque tengo que contaminar. Esa foto que viste de la chincha, por ejemplo, yo estoy contaminando la chincha, y la chincha es porula. ¿Y qué hace? Multiplica el producto que me compraste. O sea, vos me compras a mí ese hongo, o compras ese hongo, controlás la chincha, y de eso que está esporulando la chincha ahí, está multiplicando el producto que compraste. Porque O sea, crece. No sé si es sistémico, no sé si es sistémico, funciona sistémicamente, porque las chinchas que sean afectadas se van a morir, van a reproducir el hongo y lo van a liberar en el espacio. Y entonces vas a tener más Bacillus thuringiensis dentro del hongo.
persiste de año a año. Sí, a veces persiste el año, a veces no, depende de la condición, depende de en qué cultivo esté. Eso en cuanto a resistencia. Y en cuanto a cantidad, en cuanto a volumen de control, eso que decía Fernando antes, a nosotros no nos interesa, cuando hacemos un control, hacer un control del 100%. ¿No? Entonces el productor me dice, che, pero hay oruga. Alguna tiene que haber, porque si no tengo oruga, tampoco tengo lo que controla la oruga dentro del sistema biológico. Otros parasitoides naturales que existen. Si yo voy con insecticida y mato el 100% de la oruga, como pasó este año, por ejemplo, hubo casos que tuvimos tres tandas de control. ¿Pero por qué? Porque lo dejás vacío el sistema. Sí, poner un cultivo de cobertura, lo bueno que en una biomasa continua en el lote. Exactamente. Y ahí hay un montón de parasitoides naturales, ¿no? Además de atraer mariposas o atraer polinizadores y demás. Y le da la vida a la bacteria. Exactamente. Sí, iba a decir algo. No, que también eso, los corredores biológicos, parece que Se está haciendo una vez más. O sea que La Pampa, me impresioné, tengo que hice un viaje a La Pampa y sur de Córdoba, de la ciudad de Paraná, Campo Grande, con corredores biológicos. Algunos son simplemente pasturas que dejan para corte, pero en todos los lotes agrícolas le meten las cabeceras, se las meten de alfalfa directamente para hacer rollo. Y ya empecé a ver este año lotes que adentro del lote ves una tira, que el tipo la sembró con alfalfa y alguna fruta, alguna cosa más, hace corte y demás, pero tiene eso, tiene un espacio donde puede contener un poco más de biodiversidad. Y esa diversidad está demostrada y medida que después avanza y se va moviendo para los lotes. Entonces hay todo un diseño de lo que es los corredores biológicos por ahí con el lote en cuestión, ¿sí? No es cuestión de por ahí hacer una franja en cualquier lado, sino que por ahí se puede ir aprovechando. Hay lotes en los cuales tiene un canal de un costado y uno puede comunicar ese canal para que los bichos que ya están viviendo en esa zona puedan ir caminando hacia otras zonas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un bulevar, este es un lote rectangular, tengo un bulevar acá de plantas y sé que en este lugar puedo albergar una linda diversidad. Bueno, buscar la manera de poder entrar desde acá y comunicar ese bulevar con el resto del lote, y por ahí acá yo tengo un monte, entonces yo puedo hacer algo que la circulación genere que esos bichos se estén moviendo entre los corredores biológicos y los montes que ya uno tiene implantado, porque hay montes, hay lugares, pero es muy importante eso, darle el espacio para que estos bichos, los benéficos en cuestión que estamos hablando, puedan ir transitando, ¿sí? Por alambrados, por abajo de los alambrados muchas veces, o por estos lugares donde se le puede poner flores o simplemente una alfalfa que uno también la podría utilizar como para un corte y darle un destino ganadero. Pero bueno, ese es otro tema que por ahí se viene, ¿no? Que estamos viendo cada vez más, cómo los corredores biológicos nos están empezando a reducir el uso de insecticida y de las veces que tenemos que entrar al lote acá. Un poco empezamos a ver eso, a ver cuántas veces tuve que entrar al lote a intervenir porque estoy corriendo continuamente atrás de la plaga. Eso vemos que cuando empezamos a usar biológico y no controlamos fauna benéfica, empieza a bajar esa explosión, viste que hubo un ataque de oruga y tengo que ir sí o sí mañana porque si no me comen todo. No, eso empieza a bajar esa peligrosidad de ataque. Así que bueno, interesante el control, ahí tuvimos una muy buena. Y otra cuestión que quería remarcar es cómo justamente se autorregula, ¿no? Y cómo estos lotes empiezan a tener esto, que esta oruga acá tiene numorades, no fue un producto puesto no fue un bioinsumo, no fue algo que lo aplicamos nosotros, sino que ya es un hongo que está dentro del lote, que no lo matamos con un fungicida químico y empieza a hacer estos efectos, ¿sí? Empieza a colonizar y a trabajar dentro del lote para que nosotros también tengamos un control biológico. No externo, sino interno, ¿sí? Y ese se ve, ese es el control biológico que se ve, digamos, habrán visto orugas así, afectadas por numorales. Pero el que no se ve, por ejemplo, es cuando hay una población de pequeños artrópodos o arañitas que comen huevos de orugas. No lo vemos, porque nosotros cuando vamos queremos ver orugas. Vamos a ver
orugas, no vamos a ver el resto. Sin embargo, ya hubo un control previo de un patógeno, como que puede ser una araña que come orugas o otro tipo de controladores. Bien. Crisopas, por ejemplo. Exacto. Acá tenemos un lote que, bueno, estas fotos me las pasó Rodolfo Sotz de Caferato, un cliente que tenemos. Como él tenía el lote cuando arrancó, tenía un poco de arañuela en alfalfa y a los días, bueno, acá justo en la foto, había otra foto que estaba un cerdo por ahí caminando, no sacó los animales dentro del lote, los aplicó con una mezcla también de Bauer y Metarricium y bueno, se limpió el camino, no tenemos prácticamente ya afectación de arañuela y bueno, empezar a mostrar que nosotros también tenemos resultados, sino que ya están los productos, está la tecnología, está el conocimiento, falta que por ahí se empiece a adoptar cada vez más. Tiene su manejo, ¿sí? Yo a este productor le dije, bueno, aplícalo por la tardecita, con una X cantidad de agua, con ciertas condiciones, porque estamos aplicando un ser vivo, no es más un producto químico, sino que estamos aplicando una bacteria y un hongo que está viviendo. Está dormida, acá le pusimos un despertador y cuando sale de la vejiga se despierta y empieza a jugar dentro del lote, pero es un ser vivo, por eso a veces me ven a mí repitiendo ponerlo bajo la sombra, no lo dejé afuera, no lo dejé en el sol, bueno, todos esos detalles como para tener esos ciertos cuidados, que no son muy complicados, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta. ¿Fue la única aplicación, Fernando? Sí. Esta era unas parcelas de 2 o 3 hectáreas y hice una aplicación y a los 15 días te mandó a vos la foto, ¿no? Sí, me mandó la foto, ya teníamos control. Estaba impresionante. Al poco tiempo porque vuelve. Y, a ver, cuando la carga es muy alta como este año, es probable que tengamos una reincidencia, y sí, puede que tengamos que aplicar de nuevo, como nos pasó con pulgón de sorgo el año anterior. La diferencia es que con la Valentina habían matado un montón de biocontroladores. Mata todo. Pero otro virus, entonces lo estás reseteado. Si yo después tengo este vaso vacío, vos le podés poner lo que creo que le pasaba, digamos, eso. Lo podés llenar con lo que vos querés. Ahora, si yo te lo lleno con Bauer y Metarricium, me va a ser mucho más difícil que pongas algo acá adentro, ¿no? Entonces la idea es tratar de colonizar el espacio. Puede pasar, como dice Fernando, y nos ha pasado. Sí, mucho lote y queremos tener una recidiva 25 o 30 días después, con malas condiciones, que el clima no ayudó, y qué sé yo. Pero en general los controles con una sola aplicación son suficientes. En arveja, por ejemplo, este año hicimos unos lotes también espectaculares, un control muy bueno en arveja, muy bueno. Esto de lo de Rodolfo de acá se Caferata. Caferata. Sí, él vive en Venado, pero es de café. Sí. Y bueno, lo comentamos hasta acá varias veces, pero por ahí nunca habíamos mostrado fotos de quiénes son estos benéficos, quiénes son los que nos están trayendo esos beneficios ecosistémicos dentro del lote. ¿Sí? Vaquitas, algunas avispas que van y colonizan, acá no sé si se nota bien una oruga, está parasitando una oruga, entonces yo le puse acción residual con signo de pregunta, porque bueno, cuando me preguntan qué acción residual tiene este biológico, yo le digo, mira, no te puedo decir tantos días, pero porque depende de qué va a pasar en tu lote. Entonces, podemos tener una acción residual larga y no aplicar más en toda la campaña, como puede haber una alta carga de la plaga en cuestión y tengamos que reaplicar, eso sin lugar a dudas, pero va muy aparejado de la realidad de cada lote, eso. Pero bueno, acá mostramos algunos, ¿no? Hay muchísimos insectos que trabajan a nuestro favor, digamos, que los tenemos de nuestro lado. Y sí, en muchos casos sí. Es más, son muchos más los insectos que están a nuestro favor que los que están en contra. Nosotros conocemos solamente los que nos afectan a nuestros cultivos, pero en realidad hay muchos más que están a favor o que no hacen ni bien ni mal que los que realmente nos afectan, ¿sí? Pero bueno, el hecho de poder poner un producto que a los que no nos afectan al cultivo lo dejen a un costado, digamos, y a los que
a los benéficos no los toque tampoco y solamente vaya a la plaga en cuestión, creo que tiene un plus. Hay ya en el mercado argentino, en los cultivos intensivos, hay productos de macrocontroladores de liberación. Por ejemplo, hay macrocontroladores para la tuta absoluta en tomate que se usan en corrientes, adentro del invernáculo, se compran los bichos, liberan, o sea. Incluso nosotros también tuvimos para comercializar las avispas para moscas. Digamos, una caja con... Las moscas, ¿no? En Brasil se liberan unas avispas parecidas a esas, se liberan en los cultivos de caña de azúcar con drones. Un dron con una cajita, el dron va teledirigido al espacio donde por imagen satelital detectan que está el problema, va el dron ahí, abre la jaula, o sea, no fumiga nada, abre la jaula y abre el bicho y le dice a comer muchachos, digamos. Y eso está, en Argentina ya está entrando, en intensivo se ve. O sea, si ustedes recorren un poco el mercado de hortícola y de frutícola, van a ver que hay un montón de empresitas que están haciendo eso. Y en Europa a nivel extensivo. Se hace liberación de insectos, porque ¿qué pasó? Está primero la densidad demográfica de las ciudades, y segundo la cantidad de insecticidas que usaron, que tienen las poblaciones diezmadas. Hasta están liberando polinizadores. Y si quieren algo más loco todavía, hay una empresa que fabrica micro abejas electrónicas, ¿no? Mecánicas, que polinizan, o sea que están dirigidas a un cultivo de girasol o de frutales, y que es un robotito que va y se para en las flores y las mueve, porque no tiene más polinizadores, ¿no? Entonces empiezan a hacer ese tipo de liberación. Vamos a tratar de quedarnos con las abejas de acá, que va a ser más barato, me parece. Para los apicultores es muy interesante, ¿no? Porque a mí muchas veces me llaman y dicen, che, ¿y ese producto mata abejas? Porque es alguien que, por ejemplo, los semilleros, que trabajan mucho con polinizadores desde afuera, que ponen núcleos en los lotes, y vamos nosotros con los biológicos, ¿no? O, por ejemplo, este año en la zona de Río Cuarto, producción de semilla de vicia. Y bueno, había que hacer un control de orugas en la vicia y el tipo dice, y si meto un insecticida acá, las abejas cagan fuego a todas. Entonces fueron con biológicos y la producción de semillas fue espectacular. Vicia villosa, que no es autónoma, necesita más cantidad de polinizadores que sativa. Y bueno, por ahí un poquito ya yéndonos a lo que es la línea de fertilizante en nanopartícula, que es otro gran equipo otra gran paleta de productos que utilizamos. Dentro de esta paleta tenemos todo lo que es enmiendas para suelo y fertilizantes para complementar un poco la nutrición de la planta, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de varios ensayos en cebada y cómo fue mejorando el rendimiento con la utilización de mist a suelo, ¿sí? Estos son ensayos que han encontrado hasta un 14% de aumento en el rendimiento. Y acá, por ejemplo, lo que vemos es como un lote, el mismo lote, créanme que el mismo lote, con un mijo que se le sembró en una zona aplicada con sulfato de calcio, con MIST 78, cómo logramos implantar un mijo en un lote con sus características bastante marcadas y el testigo absoluto donde no se le aplicó sulfato de calcio, la diferencia se observa sin hacer análisis de suelo, que tuvimos una gran reducción de sales para poder implantar el cultivo, ¿sí? Bueno, ahí un poco yendo a lo que es fertilizantes foliares, acá tenemos un ensayo de productor de la zona de 9 de julio, que bueno, logramos por ahí con algunos fertilizantes que aportan macro y micronutrientes junto con hormonas vegetales, pudimos lograr hasta 290 kilos por hectárea versus el testigo. Más ensayos, ensayo de Margarita Sillón y asociados, ¿sí? En lo que es fertilización de nitrógeno y fósforo a suelo y por vía foliar. Cómo se logró aumentar en 1.300 kilos por hectárea versus el tratamiento de productor, que sería el DOSI. No sé si se alcanza a ver, permiso, a ver si
si se nota bien, pero el primero es 100 kg de urea y 100 kg de fósforo, y en B4 una fertilización de 100 kg de urea, perdón, lo leo acá. El tratamiento, ese fue el tratamiento 2. El tratamiento 3, 100 kg de urea y 3 litros de mix fósforo, ¿sí? Un tratamiento de fósforo líquido a suelo de nanopartículas. Y la refertilización de nitrógeno en B4 con urea. Y un tratamiento 4 que se usó 100 kg de urea, 100 kg de fósforo en granulado en la siembra, y una refertilización de 2 litros de N más 2 litros de N en nanopartícula. Este tratamiento, el cuarto, estos son ensayos hechos por repetición, tienen casi 20 y pico de parcelas aleatorias, entonces se van probando a ver cuáles fueron los tratamientos. Bueno, el tratamiento 4, en donde se repartió la oferta de nitrógeno en nanopartículas en 2 veces, fue el que obtuvo el mayor rendimiento. Esto es un ensayo de Margarita Sillón con la Universidad de Rafaela. No, me parece que la Litoral. Y por ahí un poco volver a esto del trigo, decir, bueno, ¿me gasto toda la urea en el arranque o espero y vemos qué pasa con la lluvia? Porque una vez que pusimos la urea no la puedo ir a buscar de nuevo si no llovió. Entonces, decir, bueno, hago una siembra defensiva con un buen inoculante y arranco de a poco, y después si pinta bien el año, refertilizo con nitrógeno, con un aporte de nitrógeno muy alto, ¿sí? Porque las nanopartículas, no nos olvidemos que representan un altísimo aporte de nitrógeno. No es un foliar tradicional como que por ahí vemos acá, sino que el aporte de nutrientes es mucho más alto. Y entonces jugamos a la defensiva, decir, bueno, vemos cómo sigue el año. Si no sigue muy bien, lo dejo. Y si empieza a llover, bueno, le ponemos porque todavía le queda resto en base al agua que tenemos como para darle un poco más de aporte de nitrógeno. Entonces, por ahí eso fue lo que se buscó con estos ensayos, de decir, bueno, ¿qué pasa si reparto las dosis y si además, en vez de usar un fósforo granulado, uso un líquido y yo, en vez de usar una urea granulada, uso una urea de alta eficiencia líquida, que entre otras cosas lo que reducimos con el mix nitrógeno es la evaporación de nitrógeno, ¿sí? Al estar encapsulada en calcio, lo que nos genera es ir directamente al objetivo, que es la planta, y no tener tantas pérdidas por o lixiviado o por evaporación. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos fuertes que tiene el nitrógeno. Y el fósforo, es otro punto fuerte que tiene el fósforo, es la facilidad de aplicación y la alta solubilidad que tiene, ¿sí? Es un fósforo bioreconocible. La fuente del fósforo que se utiliza para fabricar el mix es natural, entonces el suelo lo reconoce mucho más rápido que un fósforo químico. Eso es bioreconocimiento. Y es algo que también es interesante para ver el por qué con poquitas dosis logramos interesantes resultados, ¿sí? Bueno, y acá, control de hongos, ese es un ensayo tuyo de hongos con tricoderma en soja. Y bueno, esta aplicación la hizo Maxi con avión. Bueno, fungicida tricoderma Trojan Maíz. Fue interesante porque no solamente se controló la rueda, sino que después, cuando empezó a aparecer un poco de carbón de la espiga, también se controlaba. Empezó a aparecer el carbón y no lo esperábamos, porque hay cosas de estas que todavía estamos viendo cómo interactúan, ¿no? Se ve que la tricoderma se colonizó muy bien en la planta, rápidamente se secaron las partes que estaban tomadas por la roya, y después cuando empezó a hacer carbón en la espiga lo hizo y después se empezó a poner verde, que sí que la tricoderma, que está dentro de la planta colonizada, siguió controlando. Fue muy bueno. Otro detalle para hablar justamente de la tricoderma es endofítica. La tricoderma, ¿qué significa eso? Que tiene la capacidad de crecer dentro de la planta. Entonces eso, es decir, ¿cuánto tiempo va a controlar? Bueno, el tiempo que pueda vivir dentro de la planta es el tiempo que va a estar ahí trabajando para fortalecer a la planta y para
comerse, entre comillas, los hongos que puedan venir como patógenos. Como lo hicimos con avión, tuvimos las precauciones se hizo en un día medio nubladito, tuvimos en cuenta con los 15, o sea, el máximo de agua que podíamos poner, y la verdad que el control fue espectacular. En general no lo hacemos con avión, trabajamos con terrestre, con tricoderma con volúmenes de agua. Nosotros somos la única empresa que vende una tricoderma de uso foliar, o sea, usamos tricoderma de uso foliar. Las que andan dando vueltas hasta ahora llegaron a semilla, digamos, como pura semilla y eso. La nuestra ya, esa cepa la venimos usando como foliar hace 5 años ya, ¿no? Y la verdad que ese control es muy interesante. La de la izquierda creo que era ópera contra tricoderma. Sí, el ensayo era ópera contra tricoderma y el ensayo lo hizo... Eso sí, fue un ensayo muy grande. Una empresa. Una empresa y hubo un ensayo muy grande con la cooperativa Unión de Cultivano Pose, donde desafiamos el control biológico, primero en todas las inoculadas, ¿no? Lo hizo la cooperativa. Se inoculó con todo tipo de marcas, químicos incluidos o biológicos puros como en el caso nuestro, y después se cruzó ese lote con fungicida químico contra tricoderma con Bacillus subtilis. Sacamos como 400 y pico de kilos de diferencia. Y no solo eso, sino la calidad de semillas. Y luego creo que lo hablaba con vos. Este año la verdad que nos impresionó en los lotes que hicimos tricoderma foliar, que no era un año para hacerlo, porque uno decía, Sarcóspora, Septoria, ¿qué va a haber este año? No había nada prácticamente. Pero como nosotros tenemos el concepto de que ese hongo, digamos, dentro de la planta, además de ser un controlador de patógenos, segrega enzimas, solubiliza nutrientes, el hongo produce hormonas. En vez de comprar una hormona, por ahí podemos pensar, no, pongo el hongo porque el hongo produce hormonas, y genera esa diferencia de resultados. En un año en que no hubo enfermedades, o sea, el productor dice, no, yo lo voy a aplicar. La caja nuestra, de hecho, dice fertilizante, porque como comenté hoy al principio, hasta ahora todo el concepto de biológico estaba como una nebulosa. Ahora SENASA sale directamente a ampliar la paleta de lo que se vende en el mercado agropecuario, diciendo existe un mercado de biológicos y de insumos biológicos que están en el mercado. Entonces hay productores que dicen, no, yo lo usé el año pasado y anduvo bien para hacer cóspora, pero también noté que el cultivo después pegaba un saltito que arrancó. Bueno, este año lo compró como fertilizante. Él dijo, lo voy a usar como bioestimulante, por así decirlo, ¿no? Y el cultivo arrancó realmente bien. Los controles de Sarcóspora y Septoria son excelentes. Puede pasar, este año, como decía Fer, es un año raro, pero por lo general cuando nosotros hacemos tricoderma como fungicida en enfermedades de fin de ciclo en soja, el cultivo se entrega más parejo. No nos pasa eso de que nos queda el tronco verde, chaucha seca, que a veces hay que renegar con la máquina. Se entrega más parejo, como se entrega más lento y se va secando todo homogéneo. Entonces el grano tiene muy buen peso de mil, muy buena calidad de semilla sana. Es un tema interesante. El lote que cosecharon ustedes, que se usó para semilla, tenía foliares con un aporte de macro y micronutrientes y tricoderma. Sí. No, por eso no era un año tan húmedo como para decir, bueno, aplico un fungicida, pero lo usamos más como un bioestimulante, y la calidad de semilla fue impresionante, una calidad óptima. Yo siempre tengo ganas de ir a un concurso que hay de semillas y competirle a un lote, digamos, competirle a ópera o a los otros, digamos. Estíngeno. Competirle con tricoderma, a ver cómo sale en el concurso, pero ahora no. Bueno, un poco para ir redondeando de todo, y por ahí si tienen alguna duda podemos aprovechar para sacarla ahora o después si se quedan a picar algo. De todos los microorganismos que existen en el suelo, se conoce aproximadamente un 5%. Esto es lo que pudo lograr la biología moderna. Y de ese abanico solo utilizamos en la agricultura, con estos biológicos que estuvimos charlando, que en la paleta que presentamos al principio eran bastantes, se usa el 1%. O sea, hay un universo por delante de cosas que se van a venir nuevas e incluso mejores. Entonces eso nos plantea que bueno, esto va a avanzar y se va a ampliar. No solamente eso, sino que también tengamos en cuenta que ponemos un bicho en el suelo, pero hay un universo grande en el suelo que está interactuando. Entonces,
normalmente funciona de una manera, pero hay variables que no las conocemos incluso, no la conoce la comunidad científica. Entonces, bueno, por ahí para que vean el abanico de posibilidades que hay de acá para adelante, ¿sí? Los biológicos son muy grandes y diversos, pero hay muchísimo todavía por recorrer y por descubrir. Acá por ahí un ejemplo más del módulo, como para mostrar un ejemplo de los costos. No sé si por ahí lo querés agregar un poco vos, Benja, que lo conocés un poco más, lo que es el módulo periurbano de Marcos Juárez. Marcos Juárez tiene enfrente, y está Marcos Juárez en la curva que sale hacia la autopista, tiene un módulo agropecuario extensivo que está tratando de dejar como periurbano. Como periurbano tiene la condición de que al estar al lado de la ciudad no pueden usar agroquímicos. Entonces todo lo que se hizo ahí, en los primeros años era como complicado. Después se definió el modelo, es un modelo, hoy es agrícola ganadero, es un campo mixto que tiene lotes que dan contra la ciudad y lotes que están más sobre la ruta, y donde se evalúan todos los años diferentes situaciones. No me acuerdo hasta cuál sería. Lo que está marcado acá es importante, es el EIQ, es el índice de impacto ambiental, que hay muchos grupos que están empezando a medirlo, porque eso va a significar plata en el futuro. Porque con el tema del secuestro de carbono y demás, hay muchas cosas para debatir dentro de este índice y otros índices nuevos que están apareciendo ahora, donde están midiendo que el impacto, digamos, de haber hecho vicia maíz contra el impacto de haber hecho maíz solo fue mucho menor que el impacto ambiental. Es decir, que ese suelo está mucho más preservado, el sistema más preservado. Yo siempre cuento un lote que me pasó en la zona de... Mire acá, mire acá, un poquito más acá. En la zona sur de Río Cuarto, zona manicera, ¿no? Un campo que no había tenido maní, hicieron maní, y midieron el EIQ y el dueño dijo, nunca más me sembró maní. Nunca más me sembré maní en este campo porque después del impacto del maní, si bien me hice de guita, porque es mucha la guita que le pagan de alquiler, el campo le quedó destruido por 4 años más. O sea, y no era cuestión de papearlo, porque no era cuestión de fertilizante, no había más estructura, se había destruido. Y eso lo determinaron porque hicieron el índice de impacto ambiental, ¿no? Después acá, ¿qué más hay? No, un poco cómo fueron los costos, o sea. Y, bueno, los márgenes, eso lo pueden ver, ¿no? El margen bruto, que cada año va a ser distinto y cada situación va a ser diferente, ¿no? Ahí están los rendimientos, esto lo publica el INTA, y esto lo van a poder seguir viendo porque se hace todos los años, ese campo se evalúan todas las mismas variables como para ver, dentro de 10 años vamos a decir, a ver, el campo periurbano que se manejó de esta manera, pues un campo que prácticamente no se usa a veces, algún glifo, alguna cosa, no es que tengan prohibido ni nada, pero están buscando tratar de no usarlo, ¿no? Entonces ahí se pueden medir esas variables que son, que hacen al rendimiento, que hacen al margen, hacen a la rentabilidad. Fíjense que el margen bruto es 84,7 contra el 51, ¿no? Sobre la base 100. Entonces me parece que también viene a decir esto que no porque hagamos una agricultura de menor rendimiento, que a veces pasa, es menos rentable. Hay veces que hay agriculturas de menor rendimiento físico que porque tener un costo menor logran rentabilidades superiores. Nosotros no somos de los que miramos a ver a quién le rinde más el lote. Lo que miramos es a ver quién gana más guita o quién tiene mejor margen bruto por hectárea. Y eso tampoco no lo miramos en un año, que es lo que dije al principio, lo tenemos que mirar en una secuencia de años, ¿no? En 3, en 4, en 5 años, porque si hago el margen bruto, ahora, hoy decíamos cuando recién llegábamos, ahora hacemos margen bruto de trigo y no sé si alguno va haciendo el margen bruto, se va a ir más cerca a trigo, porque en realidad el rendimiento de indiferencia te da negativo. Pero después te cambian las variables del mercado, te cambian las variables de precio, y no es una situación solo este año. Lo mismo pasa con el centeno. Muchos productores este año decían, che, yo cultivo cobertura, como decía Fer, por como me fue el año pasado, no sé si lo voy a hacer. Los que hace 4 años que vienen haciendo cultivo de cobertura no lo dejan de hacer nunca más. Así sea año el seco, lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el centeno le evitó usar herbicidas. Entonces hacen el centeno de vuelta y dicen, sí, me comerá un poco de agua, todo lo que vos quieras, pero a la larga, en los años, el campo se va estabilizando en su rendimiento cada vez más. Y no tienen los picos de rendimiento, es cierto, no los tienen. A veces sí, pero muchas veces no. Pero sí tienen muy buenos márgenes, como muestra ahí. No, nos evitamos por ahí, a ver, la aplicación de herbicida este año se va a ver mucho,
la acumulación en superficie. O sea, la fitotoxicidad por acumulación de herbicidas nos está pegando y nos va a pegar cada vez más si seguimos en este juego de más maleza resistente, más herbicida y más apilamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, también irse para el excesivo laboreo. Tengamos en cuenta, en los primeros 5 centímetros está la capa más fértil biológicamente hablando, y en los primeros centímetros de suelo es donde más fragilidad se encuentra, donde más fácil es encontrar la erosión si lo trabajamos, digamos, mecánicamente. Entonces, encontrar ahí un poco un equilibrio entre mejorar los costos, ¿sí?, mejorando el margen, bajando un poco los herbicidas para también bajar esta fitotoxicidad que nos está afectando, y no salirnos de la siembra directa con todas las ventajas que tiene por la baja erosión y bueno, todas las ventajas que ya conocemos de la siembra directa. Presten mucha atención este año, como pasó el año pasado, acá yo sé de lotes, y yo ando bastante, en general en todos lados estoy viendo, el año pasado con la seca y este año, presten mucha atención a los herbicidas que pusieron. Presten atención a lo que pusieron y piensen qué cultivo van a hacer y qué eventos van a hacer, si hacen eventos, qué eventos van a poner sobre ciertos herbicidas. Porque el impacto por ahí inicialmente no se ve, pero cuando el suelo tiene poca actividad biológica, esto de la pérdida de materia orgánica, y menor actividad en ese suelo porque está más seco y porque de hecho está mucho más afectado por todos los productos que estamos poniendo, presten atención que la degradación de los agroquímicos que están usando es menor, ¿no? Entonces siempre queda un pucho de ese herbicida dando vuelta que tiene que empezar a interactuar con el próximo herbicida que vamos a usar en la campaña que viene, y que por ahí hasta es una molécula nueva que ni siquiera sabemos cómo funciona con la anterior. Entonces pasa que por ahí uno entra a los lotes y dice, che, esto arrancó bien y ya está parado. Y está parado, ¿y qué pasa? ¿Y qué quiere hacer? Fertilizarlo. Y no es un problema de fertilidad, es un problema de poca actividad biológica del suelo que no pudo degradar las moléculas de los agroquímicos anteriores. Ojo con eso porque se está viendo cada vez más problemas, ¿no? Incluso lotes que son desparejos, aparte que tienen un manchón debajo y una loma, ciertos herbicidas se los ven en el bajo, ¿no? Muy afectado el bajo, y si haces análisis de planta, te encontrás en la planta el herbicida que pusiste hace 2 años, tal vez, ¿no? Y que está interactuando con el herbicida nuevo. Ahí hay un herbicida que no es selectivo, y por ahí puse una foto como para que justamente los números que mostrábamos antes del periurbano son en conjunto, ¿no?, con animales, ¿sí? Por ahí nosotros defendemos un poco esa conjunción del sistema, es decir, bueno, la implementación de la gente que puede, que tiene la posibilidad de tener rotación con animales, obviamente que en los lotes donde se puede, ¿no?, porque por ahí está muy atomizado en la zona los lotes, pero bueno, en la medida que se pueda hacer interactuar los animales por fertilidad y por control de malezas, bueno, es un combo muy interesante. Y aporte de microorganismos, ¿no? El Congreso de Fertilidad a mí me asombró. La verdad que ven en el Congreso de Fertilidad hablar a gente de campos mixtos, digamos, un congreso que antes era especialmente hablar de fertilizantes químicos, todo tipo de asociaciones de fertilizantes químicos, y había charlas adentro del Congreso sobre manejos mixtos, ¿no? Por el aporte que tiene el microorganismo, la bosta de la vaca, la recirculación de los lotes, 4 años de agricultura con 5 de ganadería. Hay lugares donde es imposible, hoy volver para atrás parece que es imposible, pero hay muchos que lo están mirando, ¿no? También es un año, estamos en un momento en que parece que la vaca está como recuperando el terreno, ¿no? Pero es interesante pensarlo también así. Y bueno, acá algunos otros títulos de por ahí lo que se viene para adelante, ¿no? Cómo la sociedad también empieza a ver a la agricultura, y por ahí cómo nos empiezan a pedir trazabilidad de lo que hacemos. Entonces, dentro de ese rol que tenemos como productores y como cadena de proveedores, tenemos que empezar a prestar atención a ver qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, por ahí también entender que el uso y el manejo de una baja en químicos nos puede representar una devolución económica por certificar o por entrar en un mercado
al cual digamos, está bloqueado cierta molécula, bueno, eso también puede significar, como dijimos antes, plata en el bolsillo por ese plus de diferencia. Ejemplos hay muchísimos, certificaciones, no necesariamente orgánicas, sino que hay muchos tipos de certificaciones que se pueden hacer como para tener un plus, un diferencial en el precio que se le paga por la producción que uno puede tener. Así que bueno, un poco para terminar, y me gustaría si quedaron algunas dudas o alguna inquietud que lo podamos charlar ahora. Estas frases de Luis Wall que hablábamos anteriormente. ¿Qué hace la biología del suelo? Bueno, construye estructura, transforma la materia y genera redes de interacción. Eso de redes de interacción se descubrió hace muy poquito, en el 2020, se pudo descubrir que hay comunicación entre bacterias, hongos y plantas. Hay como una red social, una red de internet abajo del suelo, está demostrado, que bueno, hay una interacción entre microorganismos y raíces de las plantas. Entonces, bueno, por eso las redes de interacción. Cómo transforma la materia, ¿sí? Los residuos de plantas y también de microorganismos que van muriendo, y esos microorganismos se transforman en materia orgánica, ¿sí? Esa es la base del ciclado. Como una alta carga microbiana, al terminar su ciclo de vida, se convierte en la materia orgánica que va aportando a esa capa arable que ahora hablábamos al principio. Por eso, tener mucha biología es lo que nos va a convertir también, se va a traducir en una mejora de la estructura y de la materia orgánica. ¿Alguna consulta que pueda haber quedado de la charla? ¿Algo para agregar? Sobre preinoculación, ¿qué tiempo puede tomar en una soja preinoculación? Hay protectores que se pueden poner aparte, que te permiten inocular 6 meses. Sí, hay. Nosotros no somos muy partidarios, primero porque son muy caros los protectores. Y segundo, porque como es un bicho vivo, vos podés inocular lo más cerca posible el día de la siembra, mejor. Sí, el tema a veces que... Sí, a veces no se puede. No da los 500 centímetros cúbicos del acoplado a la sembradora. Es muy complicado. Pasarlo a hacer en la inoculación directa, decís vos. Claro. Un detalle es que esta bacteria que les mostraba antes, o sea, acá está dormida y le gusta vivir en el suelo, no está acostumbrada a estar en una superficie seca de una semilla 2 meses o 1 mes. Entonces, sí, existen productos protectores. Lo ideal es que estén en el suelo. Entonces, cuanto más rápido esa semilla va al suelo, mejor. Por eso, un poco por ahí la solución que hablábamos de ir a una inoculación en fondo de surco como una respuesta a ese problema, lleva una adecuación de sembradora, que es una inversión, pero por ahí sería digamos, la forma más fácil de lograr colocar la mayor cantidad de diversidad y de cantidad de organismos sin afectarlos. ¿Qué pasó que se estropeó? No, se abruma todo, pero lo solucioné bajando el protector. Con cualquier inoculación. Nosotros en general... El problema es el protector. Claro, por eso. Es azúcar, justamente. Claro, son azúcares para darle de comer a las bacterias. Me dijo, me acuerdo el primer año que se te pegaba, ¿te acordás que me decía que se te pegaba el cajón y si no se sacude la sembradora no se caía? Sí. Pero sí puede pasar, no debería ser. Tal vez estás un poquito seca rápido. Sí. No es gomoso. Dentro de lo normal. Lo ideal sería inocularlo, pasarlo un carrito, pero claro, ahí ya vienen los problemas de No, es manipuleo. Es mucho lío logístico. Nosotros la vuelta que le encontramos es que le tiramos un poco de semilla seca abajo y le vamos echando y después con el sacudido de la máquina se acomoda solo. Pero bueno, la base Es lo que recomiendo siempre. Es claro que cuando uno tiene concepto de biológico, no hace falta que tengan toda la semilla pintada como huevito entero. Puede haber una que esté inoculada y otra que no, porque lo único que hace la semilla es llevar inoculante al suelo. Ustedes no inoculan la semilla, porque la están usando para llevar inoculante al suelo. Entonces, si ustedes tienen en un acoplado, ven, o sea, el caso del inoculante nuestro no tiene colorante, porque primero que es un costo y segundo que es un producto externo al sistema, entonces no usamos.
Lo que sí sabemos es que tenemos que gastar más o menos la caja en cantidad de kilos. Pero si te van semillas que no tocaron nunca inoculantes, no hay ningún problema. Vos podés tener en la línea del surco por ahí 3 semillas inoculadas y 18 o 15 no inoculadas, y se va a inocular igual, porque vos lo que estás contaminando el suelo. En los packs nuestros, en general te diría que podés preinocular tranquilo 7 días. Siempre a conciencia de que la bacteria es un ser vivo, que es un coating, que vos lo pegás al grano y se está secando. Entonces el protector que ya tiene de por sí un poco protector, 7 días aguanta bastante bien, pero vas perdiendo bacterias, ¿no? Lo mismo que si dejas la caja tirada afuera abajo de la casilla, ¿viste? O cuando estás inoculando en un sol que te quema la cabeza, digamos, todas esas cosas Suele pasar. hacen mejorar la inoculación. Es un pequeño detalle, hay que tomarse un pequeño ratito para mejorar la inoculación y el efecto es plata, porque es nitrógeno que se captura. Yo conozco gente que forran el tachito del inoculador, por ejemplo, toman esa precaución, no usan una manguera translúcida, el tacho no es blanco, lo tienen forrado, y cuando están inoculando se fijan de ver si la sembradora con respecto al sol le quedan las tapas que no le dé el sol. Son pagadas, pero es plata, todo eso es plata. Inoculantes son efectivos. El azoxidilum no lo van a ver nodular. El azoxidilum no hace nódulos, ¿no? Las micorrizas tampoco. Lo único que hace nódulos de lo que se conoce hasta ahora es el Brady y los otros Rhizobium como el de la vicia. Y que son todos distintos. Ustedes van a comprar un inoculante de vicia de una marca o de otra y van a ver distintos los nódulos. Porque hay una cepa, la nuestra hace unas tortas redondas, como vieron ahí, y hay otra que hace todos nodulitos desparramaditos como granitos de arroz. Nosotros buscamos que estén en el eje principal. Pero es importante lo que dijiste, que para mí la inoculación es claro hacerla bien, porque es un producto que en realidad es barato, es súper eficiente, lo venimos usando hace años y medio que nos relajamos.